Buenas tardes, Iglesia de Jesucristo. Es un privilegio estar en esta tarde con ustedes y poder responder a esas preguntas que los hermanos me han hecho a lo largo de este día. Quiero darle las gracias a los hermanos que siguen apoyándonos en oración. Quiero seguir dándole las gracias a los hermanos que sé que están orando por nosotros, ¿verdad? Que se preocupan por nosotros también en estos tiempos difíciles y diferentes a la hora de pastorear. Muchas gracias a cada uno porque sé que puedo contar con ustedes. Amén. Y de verdad dar muchas gracias también porque sé que saldremos de esta y que el Señor saldrá victorioso delante de nosotros y podremos marchar como una iglesia victoriosa. Amén. Como una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder responder y entender lo que las Escrituras nos quieren decir. Amén. Es importante que entendamos, antes de proceder al estudio o a la respuesta de esas preguntas, que sí es verdad, Dios responde nuestras preguntas, amén, pero Dios puso pastores, maestros, para enseñar la palabra a sus hijos, para que sus hijos no sean engañados por diferentes doctrinas o mala interpretación de la Biblia. Por eso es importante los 5 ministerios que Dios puso, que Dios estableció en su iglesia. Amén. Dios fue quien puso los 5 ministerios en su iglesia. No fue el hombre, no fue una invención humana, sino que a Dios le agradó plantar la iglesia, la congregación y poner ministerio para que pudieran guiar a esa congregación. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:11. Y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de hacer crecer, a fin de edificar, a fin de fortalecer a su iglesia y para preparar a otros hermanos para que también hagan la obra del ministerio. Así que la iglesia no puede ir desunida, amén. La iglesia tiene que ir unida con Dios y con los ministerios y la congregación. Aleluya. Vamos a orar, cierra tus ojos conmigo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos entusiasme, que nos dé alegría, que nos dé gozo de poder enseñar la palabra y así, en el buen sentido de la expresión, que nos pique el gusanillo de hacer más preguntas, que la iré contestando, amados. Toda pregunta que hagáis la iré contestando y así podemos aprender de varios temas de la palabra del Señor. Amén. El pueblo sin conocimiento perece también, así que necesitamos conocimiento de la doctrina bíblica de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has plantado en Huetortájar, en Illora, Señor. Somos una sola iglesia, la iglesia tuya que tú has plantado en estos 2 puntos, en estos 2 lugares, Señor. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú nos hagas entender la riqueza de tu palabra. Y como no, Señor, yo te ruego por mi vida, que tú me ayudes, Señor, a expresarlo como tú quieres. Reconozco que no soy suficiente para esto. Reconozco que toda sabiduría humana cae delante de ti, no sirve para nada. Pero, Señor, en ti, Señor, sé que haremos proeza. En ti los que no saben hablar, tú los usas. En ti los que no tienen capacidad, tú le das capacidad. Y, Señor, siervo inútil soy. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, vamos a proceder en primer lugar a la pregunta que nos ha hecho el hermano Paco de Loja. Él se congrega en Huetortájar, en la congregación de Huetortájar, y es el hermano Paco, amén, anciano de nuestra iglesia, un anciano de nuestra iglesia. Así que, amados, vamos a responder a esta pregunta, que es la más compleja, la más importante de explicar. Por eso la voy a realizar la primera, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Vamos al cielo directamente con Cristo o
dormimos y cuando Cristo regrese resucitamos. Ahora bien, ¿por qué surge esta duda? Porque realmente hay dos doctrinas de esto. La primera cosa que quiero dejar clara y que es lo que crea duda está en Primera de Corintios capítulo 3, a los Corintios capítulo 15, verso 13 y 14. Repito, Primera a los Corintios 15, verso 13 y 14. En primer lugar, estamos acostumbrados a decir Primera de Corintios, pero la carta no era de Corintios, la carta era a los Corintios. Por eso, para decirlo correctamente, hay que decir Primera a los Corintios, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hablamos de Primera de Juan, sí podemos decir de Juan. ¿Por qué? Porque es de Juan, Juan la escribe, de Juan, ¿vale? Pero cuando hablamos de que va dirigida a otros, es Primera a los Corintios. ¿Amén? Dicho esto, Primera a los Corintios 15, capítulo 15, verso 13, dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué pasa, amada iglesia? Que dice la palabra, y lo vamos a leer luego, que está en Primera de Tesalonicenses, y habla acerca de que los muertos en Cristo habrán resucitado primero, los que durmieron, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿los que mueren duermen hasta que Cristo regrese y resucitan o van con Cristo? Porque la Biblia nos dice, o su alma va directamente con Cristo, porque la Biblia nos dice, nos enseña claramente que tenemos que resucitar en nuestros cuerpos mortales. Ahora bien, ¿qué sucede con el alma? ¿Muere con el cuerpo y nada se sabe hasta la resurrección, o el alma va al cielo? Mira, amados, la respuesta es sencilla y ahora la voy a apuntalar con la palabra. El alma, nuestro alma, cuando morimos, nuestro espíritu, ¿vale? Se le da el mismo nombre, aunque sabemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero en este contexto de que partimos con el Señor, el alma y el espíritu está hablando de una misma cosa, así que la respuesta es que el alma es inmortal. Cuando la cristiana muere, el alma, su espíritu es inmortal y va directamente al cielo con el Señor. Esa sería la respuesta. Bueno, ¿y por qué dice entonces la Biblia que duerme? Pues la Biblia dice que duermen porque está hablando de su cuerpo físico. Su cuerpo está enterrado y duerme hasta que Cristo regrese. Así que la respuesta es: el alma, el espíritu va con Dios al cielo y el cuerpo duerme. ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Hay un lugar donde esperamos hasta que Cristo venga, que estamos dormidos y no sabemos nada? No es correcto. Vamos directamente con el Señor. Y vamos a leerlo y vamos a apuntalarlo con la palabra. Mira lo que dice en Hechos capítulo 7, verso 55 al 60. Y está hablando de Esteban. Cuando Esteban estaba hablándole a los judíos acerca de Cristo y lo apedrearon, y Pablo, que era Saulo de Tarso, consintió en su muerte. Vamos a leerlo, y dice así, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En su agonía estaba viendo el cielo y al Señor Jesús. Y dijo: he aquí veo los cielos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era Pablo, y apedreaban a Esteban. Mira lo que hacían mientras que apedreaban a Esteban. Esteban invocaba y decía lo siguiente, qué importante: Señor Jesús, recibe ¿qué? Mi espíritu.
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por lo tanto, Esteban decía, Señor, yo tengo la certeza de que mi espíritu parte ahora al cielo. Y dice así, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y mira, qué importante. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, aquí vemos las dos cosas. Una, que el espíritu se iba con el Señor porque Él le dijo, recibe mi espíritu. Y la otra es, dice, y habiendo dicho esto, que se iba con su espíritu se iba con el Señor, dijo, habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué quiere decir? Que su espíritu vive y su alma se fue con el Señor, pero su cuerpo durmió. ¿Hasta qué día? Hasta el día que Cristo regrese y los muertos en Cristo resuciten. Amén. Seguimos hacia adelante. Mira, y vamos a leer en Lucas, capítulo 16, del 22 al 23 y luego del 27 al 28. Mira lo que dice. Aconteció, vamos a hablar de la parábola de Lázaro. Aconteció del rico y el Lázaro. Aconteció que murió el mendigo era Lázaro. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, su espíritu lo tomaron dos ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado también, los dos fueron sepultados. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora vamos al verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aquí podemos ver varias cosas. Primero, que vinieron 2 ángeles a por Lázaro, y lo llevaron ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Qué quiere decir el seno de Abraham? Es una palabra que se utilizaba porque Jesús le estaba hablando en el contexto a los judíos, por lo tanto ellos tenían por padre a Abraham, y hablaban del seno de Abraham como el padre de la fe. Entonces estaba textualizando en un lenguaje para que los judíos entendieran. Es decir, el seno de Abraham era un nombre que se le daba al cielo o al paraíso. Amén. Así que dice Jesús que Lázaro murió, vinieron 2 ángeles por él y se lo llevaron al cielo, al seno de Abraham. Y en cambio dice que el rico fue al Hades, y el Hades no es otro lugar que el infierno, porque dice un lugar de tormento. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo estamos apuntalando. Pero vamos a seguir apuntalándolo, como es verdad que vamos directamente al Señor y nuestro cuerpo duerme. Mira lo que dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Filipenses 1, verso 21 al 23. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es decir, si está durmiendo no es ganancia. Pero mira, lo pone aún más claro. Mas si el vivir en la carne resulta para el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mira lo que dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, Pablo afirmaba que cuando moría iba directamente con Cristo. Amén. Mira lo que dice también en Corintios, en segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, cuando uno muere está ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Amén. Y dice segunda de Pedro, porque esta sí la escribió Pedro, él mismo la escribe y habla de su propia mano, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14, dice lo siguiente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, el Señor le había dicho que iba a morir, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Debo abandonar el cuerpo, pero voy a estar con Cristo. Amén. Vamos a leer un par de textos más que nos apuntalen bien esto, por si alguno todavía tiene alguna duda. En Lucas, San Lucas 23, 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le habló al ladrón que estaba
al lado de él en la cruz cuando fue crucificado, aquel que se arrepintió, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Así que Jesús no miente, le hizo una afirmación poderosa, no es una historia, no es incluso una parábola, aunque las parábolas son palabras de Jesús enseñándonos, sino que literalmente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. También nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice en la Biblia que tenemos una gran nube de testigos en el cielo, aleluya, que están mirando cómo corremos la carrera. Así que, amado, nuestros seres queridos que murieron en Cristo, los hermanos que a lo largo de los siglos y de los milenios han muerto en Cristo, hoy están en el reino de los cielos, en el paraíso, con Jesús. Amén. Y por último, amada iglesia, entonces, ¿cómo va a ser eso de que resucitamos? ¿Por qué tenemos que resucitar si ya estamos en el cielo? Pues mira lo que dice la Biblia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. También nos dice el Señor que no ignoremos acerca de la resurrección. Y dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los cuerpos. Mira, y verás por qué. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, y ahora aquí atentos, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Dónde están los que durmieron con él? Con Jesús, en el paraíso. Jesús es Dios. Así que los traerá, aleluya, y se unirá el Espíritu cuando resucite con el cuerpo, es decir, su cuerpo está enterrado, el Espíritu entrará dentro del cuerpo y se levantarán, resucitarán, pero ya no será un cuerpo como un zombie que está en la tierra, será un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo lleno de la vida de Dios y un cuerpo espiritual, y se irán con el cielo, con el Señor, con todos los que hayan quedado y con todos los que han muerto durante los siglos y los milenios. Amén. Espero que os haya servido la explicación, ¿verdad? Y he dado textos bíblicos muy contundentes. Amén. La segunda pregunta la hace nuestro hermano Ismael. Nuestro hermano Ismael nos pregunta, Ismael de Huetortaja, la conversación que hubo entre Satanás y Dios acerca de Job en cuanto a su fidelidad es lo que está pasando en su iglesia. Explico. El hermano Ismael plantea, cuando Satanás se escondió entre los hijos de Dios, entre los ángeles, y Dios lo vio y le dijo, ¿qué haces aquí? Dice, he venido de pasear la tierra y tal. Y dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice, claro que lo tienes tan fiel, claro que es tan fiel contigo, claro que te ama tanto, porque nada de lo que tiene le has tocado. Entonces el Señor le dijo, todo lo que tiene tocarás, pero no tocarás su salud, o tocarás sus hijos, pero no lo tocarás a él. Y pregunta Ismael, ¿es lo que hoy está viviendo la iglesia? ¿Es una prueba para ver la fidelidad de Dios? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es distinto en sus contextos. No tiene nada que ver lo que pasó allí con lo que está pasando hoy. Porque hoy estamos viviendo, cuando habla en Mateo 24, que habrá hambre, habrá terremotos, habrá pestes, y eso será el principio de dolores. Entonces lo que estamos viviendo con el coronavirus es el principio de dolores, no es lo que estaba viviendo Job. Pero sí es verdad que aunque el contexto es distinto, es decir, el contexto de Job era una prueba personal y lo que estamos viviendo ahora es algo que está declarado en la palabra que ha de venir, aunque los contextos son distintos, los textos sí son aplicables. Es decir, Dios puede estar probando también de camino la fidelidad de sus hijos, si van a responderle con fidelidad, con amor, o si van a levantar su puño contra él. Pues sí, hermano Ismael,
el texto de Job lo podemos aplicar en los tiempos de hoy. Claro que sí, aunque no tiene que ver en sus contextos, sí lo podemos aplicar. Es decir, Señor, en este tiempo de dificultad quizá económica o de escasez, no voy a levantar mi puño, sino voy a declarar que tú eres fiel como lo hizo Job. Amén. Y por último, nuestra hermana Rocío de Illora pregunta el significado del libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Y ella habla de este texto, que qué significa, y el texto es el siguiente. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para entender este texto es importante que vayamos al contexto de Juan 3. En este contexto está hablando del nuevo nacimiento. Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo y le habló del nuevo nacimiento. Le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Dice, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Dice, ¿cómo puede un hombre, aquel fariseo erudito, cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? A la mente humana es imposible. Así que Jesús le estaba diciendo en otras palabras, al igual que no vemos el viento no lo podemos ver, pero sí podemos ver la actividad del viento. Por ejemplo, yo no veo el viento, pero veo cómo el viento mueve el árbol. El que se mueve es el árbol, pero sé que lo está moviendo el viento. Amén. Al igual que el viento mueve muchas cosas que a lo que es el viento no lo vemos, pero vemos su actividad, aunque no podamos ver a una persona entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo por segunda vez, sí podemos ver la actividad del Espíritu en la vida de esa persona. Es decir, vemos unos frutos que han sido hechos por medio del Espíritu. Y eso verifica, confirma que la persona ha nacido de nuevo. Así que este texto quiere decir, aunque no vemos el viento, pero sabemos que está por lo que mueve y por lo que hace, el que nace de nuevo, aunque no entra en el vientre de su madre, vemos que ha nacido del Espíritu de Dios porque su vida es diferente. Amén. Y estas eran las preguntas que los hermanos me han realizado. Espero haberte sido de bendición y de ayuda y haber podido responder a estas preguntas. Amén. Dicho esto, amada iglesia, es un tiempo donde debemos de seguir dando frutos, es un tiempo donde debemos estudiar la palabra, es un tiempo donde debemos de seguir a la brecha, seguir predicando su palabra, seguir entendiendo su palabra, pero también es un tiempo, amado, donde debemos fortalecer las rodillas. Amén, fortalecer las rodillas. Como he dicho en otras ocasiones, amado, levantar nuestra mirada a Cristo, porque lo mejor está por venir. Amada Iglesia de Jesús, os amamos, mi esposa y yo, os damos saludos, os bendecimos y quiero despedirme orando. Amén. Señor Jesús, bendice a tu iglesia que está viendo hoy esta predicación, Señor, o este estudio, esta enseñanza, Señor. Les bendigo, te doy gracias por ellos. Espero, Señor, que ellos puedan ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, toca ahora los corazones de mis hermanos, Señor, que ellos entiendan en este tiempo que hay que buscarte, que hay que buscar en ayunos, en oración, pero que entiendan, Señor, que tenemos que estar muy unidos a los ministerios, a los 5 ministerios, Señor, para no ser engañados, para que el enemigo, Señor, no nos meta mentiras. Cuidado, amados, en el nombre de Jesús, con el espíritu de independencia. Debemos de estar unidos a Cristo, unidos a la raíz que es Cristo, la raíz verdadera, aleluya, pero también unidos a los ministerios y los unos con los otros. Es lo que la Biblia enseña, amada iglesia. En el nombre de Jesús, os bendecimos. Amén.